¿En qué consiste exactamente la propuesta que han hecho ustedes? La comisión técnica que se constituyó a iniciativa del presidente Francisco Sagasti y del ministro de Salud Óscar Ugarte ha hecho una revelación escalofriante. Todos nos quedamos cortos en el cálculo, Fernando. Más de 180,000 peruanos han muerto producto del coronavirus. Ustedes dicen que detrás de esta cifra hay responsabilidades políticas e incluso penales. Pero ¿en qué consiste la propuesta? Nicolás, el 21 de agosto del 2020, el Congreso de la República, este Congreso, aprobó la moción 11.597 y fue una amplia votación porque se aprobó por unanimidad y con 125 votos, donde el Congreso le dice al gobierno en ese entonces que se tiene que conformar una comisión de la verdad para sincerar y darle a conocer al país la tragedia, la catástrofe sanitaria que significaba miles de muertos sin tumbas, porque en regiones como Loreto, que fue uno de los primeros epicentros de la mayor catástrofe sanitaria, exigían los deudos y los familiares que su Estado sincere las cifras de los fallecidos. Por eso que el espíritu de esta moción, y que hoy lo acabas de decir, unas cifras de horror, escalofriantes, saber que más de 180,000 peruanos han perdido la vida en esta guerra contra el COVID, por un Estado que no ha tenido también respuesta sanitaria para proteger a los miles de ciudadanos de nuestro país. Esta moción recoge el sentimiento ciudadano, Nicolás, porque lo que buscamos con esta comisión, más allá de encontrar responsabilidades civiles, administrativas y penales de autoridades y funcionarios del Estado, también buscamos identificar y determinar la cifra real de los muertos en nuestro país. Busca también... Pero Fernando, la respuesta es interrogante sobre el número real de muertos. Es decir, el trabajo que se ha hecho es no solamente notable, sino internacionalmente notable. Internacionalmente notable. En pocos países en el mundo ha ocurrido lo que hemos tenido esta semana, la verdad sobre las personas que han fallecido. Ahora, la interrogante es esta: ¿por qué se nos ocultó esta verdad? ¿Por qué se negó esta verdad durante el gobierno de Martín Vizcarra? Porque hay que reconocerle el mérito a Francisco Sagasti de haber tenido el coraje de preguntar: quiero saber cuánta gente ha muerto en el Perú, quiero darle a los peruanos ese derecho, y eso hay que reconocerlo. Pero esa verdad se nos ha ocultado durante meses. Y tendrán que responder, Nicolás, a la historia y a la justicia, porque esto no puede quedar impune. Lo peor que puede hacer un gobernante, un hombre de Estado, es mentirle a un pueblo. Lo que han hecho estos malos funcionarios, estas malas autoridades, tendrán que responder. Sin embargo, Nicolás, es importante que hoy que el gobierno ha sincerado las cifras, como Estado tenemos que trabajar en identificar a las familias también que han perdido a sus seres queridos durante esta pandemia. Y el Estado, Nicolás, tiene que implementar un proceso idóneo de sanitario, porque no se puede seguir transitando con la mentira. Y yo creo que este es un punto de partida para poder tener un Estado también que implemente y pueda también resarcir a través de un incentivo económico, claro, a las familias que han perdido a sus seres queridos.
Tenemos un deber Fernando, moral. yo creo que está Nicolás. claro. Yo creo que está claro que por razones políticas se ocultó la verdad, porque si tú metes al país en una cuarentena como la que tuvimos el año pasado, que prácticamente paralizó el país, y donde los resultados al final no eran los que debieron ser, revelar estas cifras, porque digamos esto es producto de una acumulación, hubiera sido el reconocimiento del fracaso de la estrategia que se estaba aplicando. O sea, hay un primer problema con que esta verdad nos ha sido negada durante todo este tiempo, pero hay otro problema, el tema del oxígeno, el tema de las pruebas rápidas. ¿Por qué no se compraron las moleculares como todo el mundo? El proceso de adquisición de vacunas. El día que ha entrado Francisco Sagasti al gobierno no había un contrato firmado, ni uno. Y era noviembre del 2020. Y las negociaciones empezaron en abril y mayo. Y en septiembre teníamos contratos listos para firmar. Y no solamente eso, el tema de las adquisiciones en general para la pandemia, eso va a ser parte de la investigación. O sea, va a ayudar esta comisión a descubrir cuánto nos han robado en la compra hasta de mascarillas, porque ha sido un saqueo. Todo el mundo ha comprado mascarillas en el Perú, Fernando. Casi todas las instituciones públicas. A precios absurdos, mascarillas que en algunos casos no servían para nada. La misma mascarilla costaba 5 soles en un lado y 25 en el otro. De eso también queremos saber la verdad, Fernando. Y el Perú va a saber la verdad, Nicolás. Por eso en el último pleno, cuando hice uso de la palabra, le dije a la representación nacional y a nuestro país que una de las tareas y el deber moral que tiene este Parlamento es dejar sentado un precedente y comisión de investigación de todos los daños que nos ha ocasionado el gobierno anterior referente en la lucha contra la pandemia. Este gobierno no solamente nos ha encerrado, Nicolás, también ha destruido la economía. Nos endeudó por más de 100 años. Y eso el Perú también tiene que saber. O sea, no solamente ha dejado desamparado a las familias peruanas en esta guerra contra el COVID, porque era un gobierno de mentira. Y el Congreso, cuando levantaba su voz, ¿qué decía el Ejecutivo en ese entonces? Hay que recordar eso. Tenían todo un andamiaje para destruir la imagen de este Congreso. Cuando este Congreso, escuchando las voces del pueblo, decía al gobierno de ese entonces: usted está fracasando en la guerra, en la lucha contra el COVID. Y hoy, que sin sincera las cifras, esta escalofriante cifra de más de 180,000 peruanos, el Estado no solamente le debe responder a los millones de peruanos que están en el Perú profundo, sino también resarcir la moral de nuestro pueblo, porque ya nunca más debemos tener gobiernos de mentira. Pero ustedes han tomado también en las últimas horas, Fernando, la decisión de convocar a una cuarta legislatura con el objeto de discutir la modificación de 2 artículos de la Constitución, el referido a la bicameralidad, o sea, el que permitiría la creación del Congreso, del Senado, perdón, y el que regule la cuestión de confianza. ¿Cómo se aplicaría la cuestión de confianza? Y frente a esto te voy a leer, Fernando, lo que ha dicho, lo que ha escrito Martín Vizcarra. Ha dicho: estos zamarros del Congreso quieren hacer modificaciones constitucionales aprobando ahora y luego en julio nuevamente sin debate, entre gallos y medianoche. Eso es inaceptable. Señores congresistas, el pueblo peruano no le va a aceptar este tipo de decisiones oscuras que quieren hacer. Nunca en la historia se ha visto una legislatura de un mes. Los peruanos merecemos respeto. Eso ha escrito Martín Vizcarra. ¿Qué le contestaría Fernando Meléndez? En principio, ese señor no tiene autoridad moral para hablar a los peruanos luego de la tragedia y la mentira que ha sido su gobierno, Nicolás. Y me voy a limitar a expresarme sobre sus declaraciones
porque yo soy delegado ponente de una de las denuncias constitucionales contra el señor Vizcarra. Pero quiero dejar en claro que no tiene autoridad moral para hablar a los peruanos, el hombre responsable de las tragedias que ha vivido nuestro país. Ahora, Fernando, más allá de, digamos, del interlocutor en este caso y de las cosas que puede decir Martín Vizcarra, olvidémonos de Martín Vizcarra, pero, es decir, modificar la Constitución sobre dos asuntos tan importantes, es decir, la creación o no del Senado, contra lo que ya votó un referéndum además. Y en segundo lugar, la otra modificación que requeriría una discusión manejada con serenidad, porque estamos hablando de cambios constitucionales, es decir, de modificaciones a la Constitución que deben regir por largos periodos, que deben marcar, digamos, las reglas de juego en la vida política de los peruanos. O sea, ¿por qué la necesidad? Alguna gente dice, lo que pasa es que algunos de los promotores de esta moción quieren que se apruebe esto para poder ser candidatos al Senado, porque si no, no podrían serlo por el tema de la reelección. Nicolás, gracias por la pregunta, porque me va a permitir exponerle al país a través de Radio Exitosa por qué hemos tomado una decisión de una cuarta legislatura. Te escuché antes de la entrevista una reflexión sobre nuestro país, una reflexión realista, cruda, un país con tantas riquezas y enormes desigualdades. La pandemia, Nicolás, ha desnudado la precariedad del Estado, que sus instrumentos para construir un país con bienestar, con justicia, quedó al desnudo, de que no había respuesta para proteger a los ciudadanos. Y nos tocó a nosotros asumir un Congreso complementario después del cierre del año 2019 del Congreso. Y lo que decidimos en ese entonces es, en plena pandemia, que hay que hacer modificaciones a la Constitución, porque los derechos fundamentales de los peruanos no están plasmados en la Constitución. Y ahí es cuando modificamos el artículo 6, por ejemplo, de la Constitución, para que el 6% del Producto Bruto Interno se invierta en educación y que la educación sea un derecho fundamental. Exitosa. Modificamos también que la salud sea un derecho humano. El derecho a la vivienda no sea un servicio, sino un derecho inherente en el ser humano, en el peruano. Todas estas modificaciones, Nicolás, a la Constitución ha sido parte del trabajo legislativo. Ha habido desde la Comisión de Constitución un espíritu multipartidario de hacer cambios a la Constitución, porque la pandemia, vuelvo a repetir, ha mostrado la fragilidad de nuestro Estado para proteger a sus ciudadanos. Y cuando hoy algunas personas buscan poner el centro de que la cuarta legislatura obedece específicamente a un tema de bicamerabilidad, yo lo rechazo, Nicolás, porque no solamente es o no está condicionado en esta cuarta legislatura a la bicameralidad, porque no olvidemos que ya el Congreso está debatiendo el tema de bicameralidad y le tengo que decir, yo particularmente no estoy de acuerdo con la bicameralidad, que este Congreso lo apruebe. Y el Congreso decidirá, porque el Congreso, para hacer una enmienda a la Constitución tenemos que terminar, Fernando, tenemos que terminar, pero en todo caso lo que llama la atención es por qué cuando solo faltan menos de 2 meses para que ustedes venzan su mandato, llevar con apresuramiento esta discusión. Pero en fin, dejémoslo ahí por hoy.